En vivo, en vivo, en vivo. Redes al aire por comunicación.com. Ideas por un mundo mejor. Redes, redes, redes. Enciende tus ideas. Al aire, al aire, al aire, al aire. Televisión online. Bien, estamos de regreso, ya nos acompaña en la línea telefónica Alberto Escorcia, quien tiene el proyecto Pateando Piedras, quien da seguimiento puntual a lo ocurrido en Twitter y como todos los viernes nos tiene un resumen interesante. Buenos días, Alberto. Buenos días, ¿cómo están? Pues muy bien, esperando aquí con muchas ganas tu resumen de lo ocurrido en Twitter. Sí, pues ha sido una semana un tanto breve por el puente, pero aún así tenemos temas muy interesantes. Tenemos algo inédito que es el inicio de operaciones de Odyssey Down, la operación militar de la OTAN en Libia, que por primera vez, no sé si en la historia, pero se dio a conocer por Twitter. Gente que estaba en Libia reportaba grandes explosiones en Trípoli, la capital, y como a los 15 minutos fue que se dio el comunicado oficial de parte de Francia de que sus aviones habían empezado a atacar convoyes de Muammar Gaddafi en Libia, y precisamente en Twitter se da a conocer antes que en cualquier otro medio, incluso que los medios especializados en Twitter que se dedican a hacer noticias flash, se da a conocer el nombre de esta operación. Algo muy interesante porque fue un ciudadano de Dubái, un arquitecto que estaba en Trípoli por alguna razón profesional, supongo. Fue el que empezó a emitir esta información de que había bombazos en Trípoli muy fuertes y que él suponía que eran bombardeo de misiles. Hubo un silencio informativo como de 15 minutos y ya es cuando oficialmente se confirma de parte de la Marina estadounidense, que también de forma inédita, antes que un boletín, emite un video en YouTube donde podemos ver cómo lanzan los misiles Tomahawk desde sus cruceros ahí estacionados en el Mediterráneo. Y entonces pues tenemos la información de un ciudadano común, ¿no? Que da el pitazo, por decir así, de los bombardeos. Exactamente, entonces eso nos habla de que ya no se puede ocultar información o preparar operaciones especiales. Imagínate el poder de esta red que la OTAN, con todo y su aparato de comunicación, pues está compitiendo contra un tuitero, ¿no? Entonces también se habla de que en la red hay gente que se está encargando de interceptar comunicaciones de onda corta, incluso algunos mexicanos, donde se puede saber en tiempo real por dónde van los aviones de la alianza, de los aliados, y se puede saber a dónde van a ir a bombardear. Entonces seguramente algunos libios fieles a Gaddafi deben estar descubriendo esa información en Twitter, porque esa información se está posteando en Twitter. Oye, extrapolando muchísimo este fenómeno, y todo en sus debidas proporciones y todo lo que tiene que ver, pues también me acuerdo de la cuestión del alcoholímetro en México, ¿no? Que la gente ya decía por dónde sacar la vuelta, desgraciadamente. Pero ¿cómo se puede burlar? En este caso, ¿cómo los libios pueden burlar o cómo pueden estar atentos a un bombardeo por información civil? Entonces, imagínate, qué tantas vueltas ha dado el mundo, ¿no? Claro, no, ha dado muchas vueltas, pero también, como ha pasado con otros medios, porque esto ocurrió también cuando se inventó la onda corta en los 30, de que al principio lo que había información fidedigna, pero cuando se empieza a utilizar como herramienta de guerra, que es lo que está pasando ahora, pues también va a entrar la contrainformación. Entonces seguramente estaremos viendo a militares de ambos bandos tratando de meter información falsa en las redes sociales, precisamente por el poder que tiene, para que ya no sea la información fidedigna, sino que ayude a esta guerra de información y contrainformación. Pues quizá ahí el aspecto a creer pues va a ser el perfil de la persona que está tuiteando, ¿no? Exactamente. Sí, ahí vas a tener que desarrollar tu feeling, como lo hacemos aquí en México, en Reynosa Follow, en el TAG, el primero que empezó en México de reportar balaceras.
que después siguió Monterrey y ahora casi cada estado tiene su tag, en el que se crean códigos para determinar quién es fuente confiable, quién no, incluso ya sobrepasado al mundo real, en el que se reúnen para conocerse físicamente y ya saber pues en quién confiar y en quién no, en estos casos. Y seguramente este fenómeno se va a repetir en estos países, donde pues, van a pasar de la acción virtual a la acción real y borrando un poco esa frontera, ¿no? En que ya lo virtual y lo físico pues ya no va a tener esta caracterización, ¿no? Pues yo, en un artículo señalaba que ya lo virtual es más real que lo que tenemos enfrente, ¿no? Porque ya en lo virtual se está diciendo todo tal cual, y en los medios tradicionales, por ejemplo, pues no tanto. Entonces ya ahora resulta que lo virtual se convierte en mucha más realidad que otra cosa, porque lo estamos viviendo en tiempo real, que es esta característica pues que Twitter puso a nuestra disposición. Claro, sí, ya esa frontera se va a ir borrando conforme pasen los años. Quizás ya en 2012 estaremos hablando de que tanto la realidad y tanto las identidades digitales, que es un tema muy interesante, es decir, que tu avatar y tu identidad digital pues va a tener que ser la misma que en la vida real, porque ya no va a haber diferencias, y va a ser hasta incluso va a ser un elemento para identificar hacer algunos trámites. Ojalá que sí sea. Pues veremos pronto el borrado de esta línea. Nada más quisiera dar el dato del tuitero que empezó con los bombardeos en Trípoli. Ajá. Se llama de Iyad El Bangadal, que es un ciudadano de Dubái, que a las 13:53 del sábado fue el primero que empezó con el tuiteo, y ya después, como a las 14:21, vemos que son más de 10 minutos, empiezan ya los comunicados oficiales. Pues es la democratización en pleno de la información. Exactamente, es la apertura sobre todo, ¿no? El acceso de que ahora ya cualquiera, y eso lo celebro yo, que ya todos podemos informar, no necesariamente los periodistas tradicionales, por así decirlo, sino ya cualquier persona es parte de este sistema informativo que se complementa, porque algunos periodistas lo toman como un peligro, en que piensan que el periodismo ciudadano tiene las suficientes tablas, pero yo creo que es más bien un temor a la labor que ellos hacen. Claro, ¿no? Hay un temor de que pues vayan siendo desplazados cada vez más. Y porque pues bueno, también hemos visto proyectos en internet en donde gente que escribe y gente que se expresa pues muy talentosa y pues simple y sencillamente no se les daba un lugar en ningún lado, y ahora pues lo están adquiriendo de una forma autónoma y están llegando pues a donde su talento se los permite. Claro, y también ayuda al equilibrio informativo. Por ejemplo, hace unos minutos tuvimos un episodio aquí en Pateando Piedras, de que nosotros pasamos a ser tuiteros a tener un blog y ahora ya un portal. Una nota que sacamos ayer sobre Iniciativa México, que tiene que ver mucho con el tema de esta semana, en el que de manera inexacta pusimos ahí un título que decía que Twitter estaba en contra de la Iniciativa México, cuando un tuitero nos hace la observación que más bien debería ser los tuiteros están en contra de la Iniciativa México, ¿no? Para no confundir con... Sí, claro, porque Twitter pues prácticamente es la como quien dice el vehículo, y el vehículo pues es para ir a varias partes, ¿no? Claro, y no lo podemos categorizar de ninguna manera. Entonces pues esto a mí me encanta, porque son procesos que antes en los medios tradicionales no ocurrirían, y que incluso ahora no ocurrirían. Por ejemplo, si un tuitero le dijera ahora mismo a Milenio o al Universal que cambie su cabezal, pues seguramente no le van a hacer caso, ¿no? Claro. Con nosotros pues siendo congruentes con este proceso, porque lo admiramos mucho en realidad a la red social, pues estamos de acuerdo, ¿no? O sea, el público ahora te ayuda a equilibrar, ¿no? Y autorregularte, que es algo que haría falta, que ojalá que los medios tradicionales lo hicieran. Oye, Alberto, hace unos momentos conversamos con el maestro Emilio Álvarez y Casa, precisamente tocando el tema en su columna del Universal de este día, el tema de estas iniciativas para regular la información en materia de delincuencia y seguridad e inseguridad. Él se mostraba a favor de que hubiera un manejo adecuado, en donde no se hiciera de un delincuente pues una apología,
Por ejemplo, comentamos el ejemplo de las playeras estas que ahora son famosísimas y que desgraciadamente las podemos ver hasta que las traen los servidores públicos, lo cual se nos hace pues, totalmente falto de delicadeza. ¿Cuál es tu opinión al respecto acerca de esta iniciativa por dar un sentido adecuado o que no resulte contraproducente de la información en cuanto a delincuencia? Yo creo que es necesario proteger sobre todo a los periodistas porque se exponen demasiado, sobre todo en el norte del país, porque como se decía ayer en el debate, en el timeline, en Twitter, pues el acuerdo se firmó aquí en la capital, ¿no? Entonces, pues las revistas que escriben desde aquí o los periódicos que escriben aquí desde el narco, pues digamos que no tienen el mismo riesgo y el mismo problema que tienen los corresponsales que están en la Sierra de Durango, que están en Sinaloa, donde este acuerdo no queda muy claro cómo protegerlos, por ejemplo. Ajá. Este acuerdo se enfoca más en cómo se trata la información. Así es. Yo creo que sí debe haber garantías para los periodistas. Yo creo que las garantías tienen que venir del Estado, porque finalmente es quien te tiene que garantizar obviamente tus garantías constitucionales, entre ellas la seguridad, ¿no? De que tú puedas emprender tu labor. Yo creo que sí es necesario tener este tipo de organismos que vigilen la información, pero yo creo que se deben de incluir a los ciudadanos también y se deben incluir a los periodistas de a pie. Yo creo que acuerdos en la cúpula de cualquier tipo de organización y profesión pues nunca ayuda mucho, eso se ha demostrado históricamente. Creo que es tiempo de sí hacer estos acuerdos, pero que están vigilados por todos, tanto por los informadores y por los informados. Así es. ¿Algún otro tema, Alberto, sobre esta semana que está concluyendo? Sí, pues vamos a continuar con la influenza H1N1, con el iPad 2 y terminamos con Marcelo Ebrard y el episodio de Twitter. Perfecto. El brote de influenza en Mérida, en Venezuela, pues provocó un fenómeno interesante este fin de semana en pleno puente, en el que todos sabemos que ahorita Venezuela es el país que tiene, quizás no más tuiteros, pero sí tiene el volumen más alto de uso de Twitter, y también curiosamente es el país donde más se han vendido Blackberries, a raíz de que Hugo Chávez decide meterse a Twitter y de que tiene una oposición muy fuerte, pues ambos bandos están todo el día en la red. Sí, a mí en lo particular me llegan muy seguido follow de gente de Venezuela y es impresionante cómo de ningún otro país llega y siempre ponen la bandera, casi siempre ponen los colores de la bandera y ya sabes que es de Venezuela. Claro, y tiene una razón, estimado, tiene que ver con que la verdad sí existe un cierto tipo de mordaza en Venezuela, donde escribir acerca de ciertos temas es incómodo, tanto para ambos bandos, tanto para chavos y para la oposición. Entonces nos ha pasado a nosotros que en Batiendo Piedras, cuando ponemos una nota de Venezuela, muchas veces esa nota no se puede escribir en Venezuela, entonces acuden a un medio mexicano y se hace como una especie de puente. Entonces las discusiones y los debates se hacen en estos sitios. Estamos hablando ya de una especie de fronteras digitales, ¿no? Donde si un tema no puede ser tratado en un país, pues se discute en otro que lo está reportando, ¿no? Que es algo también bien interesante. Claro, es una triangulación, es un gol de pared. Exactamente, es como Wikileaks, es decir, que se andaba mudando de servidores de un país a otro, para que en Internet, digamos que en el mundo virtual se siguiera viendo. Entonces, conforme avance el tiempo, va a haber esa tentación de controlar el Internet y de establecer estos paraísos, por así decirlo, de información libre, pero que también abre el peligro de que se abran paraísos para, no sé, para pornografía, para temas ilegales en Internet. Claro. Pero volviendo a este asunto de la influenza, a mí lo que me llamó la atención y que lo pongo en los temas de la semana es que como se generó tal volumen de actividad ahí en Venezuela, concretamente en Mérida, pues se volvió en un trending topic mundial. Entonces todos los países que estuvieron afectados por la Venezuela, pues cayeron en una especie de pánico momentáneo porque pensaron que, como aparecían todos los trending topics de todos los países, pues pensaron que había vuelto en cada uno de ellos, ¿no? El brote de influenza. Entonces fue un fenómeno ahí interesante de ver cómo la gente buscaba información de qué estaba pasando. Y concretamente en México, como Mérida, el estado de Mérida en Venezuela se parece en nombre a la capital de Yucatán, pues pasó ahí una situación particular que incluso hasta el diario de Yucatán
aprovechando el ruido, pues sacó una nota bastante capciosa en la que decía brote de influenza en Mérida. Entonces seguramente aumentaron sus visitas, y al final de la nota se especificaba que era Venezuela, ¿no? Que eso también pues nos habla un tanto del oportunismo que ocurría antes en los periódicos de papel. Ajá. Los famosos periodicazos, ¿no? De que ocurría algo y sacaban una nota de 3 líneas, precisamente para agarrar el boom, ¿no? De lo que se hablaba en la calle. Así es. Seguramente también aquí ocurre en la vida real, ¿no? Pues también pasamos a una noticia interesante. Los Bobs, que son los premios a los mejores blogs en el mundo, un premio alemán que tiene bastante tradición, por primera vez elige a un hashtag de España para los premios, que se trata del hashtag No Les Votes. Es una campaña muy parecida al voto nulo que se hizo aquí en México en 2009. Ajá. Incluso está teniendo los mismos procesos, entonces es algo relevante de mencionar, de que un hashtag generado por los tuiteros españoles que van despertando, porque hasta ahora Twitter en España era un poco más, era más como era en México en 2006, 2007, que se hablaba nada más de la televisión y de cosas un tanto personales, y ya está empezando a tener un papel activo, donde los blogs que eran muy relevantes en España, que era una especie de blogdemocracia, por así decirlo, pues ya también están empezando a perder relevancia y dando paso a los microbloggers, ¿no? Tanto en Facebook y en Twitter. Pues es que la riqueza que genera un microblog de opiniones totalmente diferentes y de todas partes, eso pues hace muy superior a cualquier opinión particular, ¿no? Claro, sí, lo vuelve quizás no menos relevante, pero sí llega este complemento del que hablamos, ¿no? En que ya se equilibra la información, y de que ahora este organismo civil le otorga un premio a un hashtag. Pues el mensaje es que le está dando el premio a la gente, ¿no? A la gente que organiza esta especie de protesta, que no tiene, digamos, que una organización física, pero pues habla de que ahora la gente pues está siendo premiada por sus procesos autoinformativos, por así decirlo, ¿no? Oye, pues está interesante. Y el último tema creo es pues es esta cuestión que resultó con la pintada y la borrada, ¿no? de la banqueta en el Puente de los Poetas. Sí, claro, fue primero empezó con la wikibanqueta, en que Andrés Layuz y Maite Azuela y algunos otros activistas, los que están preocupados por temas de aquí en la Ciudad de México, pues se deciden hacer una banqueta virtual, ¿no? La que le llaman la wikibanqueta. Y la delegación de ahí de la zona, me parece que es la empresa Miguel Hidalgo, pues decide borrarla, y dando el mensaje que el gobierno de la ciudad pues se encarga de hacerlo, ¿no? Entonces eso genera obviamente mucho ruido en Twitter, y por la noche de ese día, en un debate acalorado entre Daniel Gershenson y Marcelo Ebrard, pues Marcelo Ebrard pierde la compostura y lo acusa de casi de vendido, le dice exactamente, se ve para quién trabajas. Ajá. Entonces eso abre otro debate, también genera mucho ruido en Twitter, similar al que tuvo un episodio también el gobierno de la ciudad de... Con Pepe Merino, ¿no? Fue el otro. No, fue con Andrés Layuz. Andrés Layuz también debatiendo sobre Supervía con sí, exacto, sí, perdón, me equivoqué. Andrés Layuz, sí, exacto. Entonces el vocero de Marcelo Ebrard le manda un mensaje a este asesor diciéndole que lo felicitaba por la putiza que le habían dado a Layuz, seguramente queriendo enviar un mensaje directo, pero se equivocó seguramente y lo mandó de manera pública, y eso generó un trending topic durante 3 días, ¿no? Que no derivó en renuncia ni nada, pero sí en una disculpa pública. Ahora Marcelo Ebrard directamente pues, es el que pierde la compostura. Ya ve el debate de hasta dónde un funcionario tiene que dejar de ser humano, pues, es decir, si te empiezan a cuestionar de una manera ruda, ¿cómo debes contestar tú? ¿Cómo los ciudadanos debemos cuestionar a los gobernantes? O sea, digamos, la pregunta abierta es, ¿debe haber límites o no? Es decir, importando que tú seas un activista famoso, importando tú que seas el jefe de gobierno de una de las ciudades más grandes del mundo, ¿qué reglas tienen que haber para este intercambio de opiniones o no las tiene que haber? Es una pregunta y un debate interesante que queda de esa experiencia. Sí, a fin de cuentas vemos cómo
nos causó extrañeza porque pues el gobierno del Distrito Federal, con algunas características progresistas, sí, de repente impacta, pero también está el hecho de cómo se hace el planteamiento de la otra parte. Y bueno, es un análisis, conversando también con Daniel Gershenson, conversamos con él, si no me equivoco, el martes o miércoles, no recuerdo, pero estuvimos esta semana con Daniel conversando, y él mismo reconocía, dice, a veces se me pasa la mano, y pero pues creo que no fue la manera, etcétera. Entonces sí hay un reconocimiento de Daniel en ese sentido, pero también pues bueno, también la visión del jefe de Estado, pues también decimos, bueno, pues es que no era para que el jefe de Estado se bajara, se subiera al ring, ¿no? Sino que pues bueno, al menos pidieron respeto y seguir con la ¿cómo se llama? Pues con el debate, ¿no? Pero pues bueno, estos son cosas que nos dicen que pues todos somos de carne y hueso, ¿no, mi estimado? Sí, claro que somos de carne y hueso, pero que también existe, no importando el cargo que tengamos, perdón, pues no nos hace inmune a las disculpas, ¿no? Yo creo que no pasa nada si en este país se acostumbra a la gente con poder, ya sean gobernantes o gente en los medios o en cualquier otro campo influyente, pues aceptar que la han regado, porque si a Daniel le dicen, se ve para quién trabajas, pues eso refleja que estos juicios deben ser muy comunes. Claro. De Marcelo Ebrard, ¿no? Entonces imagínate qué debe de pensar de la ciudadanía. Sí, pues al rato cualquier persona que le diga algo que no le parezca va a decir, no, pues me lo está mandando o me lo está mandando el otro. Y lo que sí debemos de reconocer es de que la calidad moral de quienes pintaron esa línea, pues es intachable, ¿no? Entonces sí también cómo cuestionar eso cuando han dado muestras de absoluto apartidismo, ¿no? Entonces ahí sí también es un tema de análisis de cómo pues es una descalificación muy simplona la que hace Ebrard, y pues bueno, a lo mejor sí tendría que haber una reflexión de su parte a este respecto. Claro, y no pasa nada. Yo creo que si rectifica, si pide una disculpa o hace una aclaración, que aún está en tiempo, seguramente va a tener más respaldo de los tuiteros. Es decir, estas cosas, cuando alguien rectifica, a pesar de lo que se cree popularmente, ayuda más. Es decir, la gente toma como humildad estos hechos y seguramente hasta pasen de tener una especie de repulsión a un poco de apoyarlo, ¿no? Porque finalmente expresa su humanidad, es decir, pasa de un episodio de ira a reconocer un error, y eso siempre te admirarse en cualquier persona, ¿no? Claro, por supuesto. Alberto, ¿alguna otra cosa más que desees agregar? Sí, nada más dos cosas breves que pasaron la semana. Una es el incendio en el Aeropuerto Internacional de Miami, que también la primera foto y el primer reporte viene a través de Twitter. Y ayer por la noche en todo México la venta del iPad 2, que se vuelve noticia porque pues la gente, como decía al principio, ahora decide qué es importante y qué no importando lo que sea, y empieza a subir fotos de cuando se empiezan a comprar su iPad, y entonces se vuelve ahí una especie de trending topic local en varias ciudades, y vemos que incluso un tuitero sube la foto del grupo Molotov haciendo cola para comprar su iPad, y una reportera del Universal que decide hacer un reportaje in situ de cómo se hacen las colas, ¿no? Eso lo publicamos ayer en la noche aquí en Pateando Piedras, y con eso me gustaría cerrar, de cómo estos temas también se vuelven noticia, ¿no? Oye, y es impresionante porque pues si vas mañana y si has pasado, pues seguramente habrá, ¿no? Pero la gente haciendo cola para en ese momento adquirir el iPad, pues sí, también está raro, ¿no? Es como el estreno de Star Wars en los 80s. Exactamente, sí, precisamente esa imagen, ahora que la mencionas, me viene a la mente. Y si revisan ahorita las fotos en tiempo real de otros países, estoy viendo la misma escena que vimos en México, gente formada desde muy temprano, pues esperando a que abran las tiendas. Creo que son de Europa estas fotos, lo pueden checar ahí en Pateando Piedras. Y es interesante cómo este fenómeno se está repitiendo en todo el mundo,
y concretamente por un producto. Es decir, esto no pasa con los BlackBerry, esto no pasa con ni con los iPhones, ¿no? Yo creo que el iPad ha cumplido su meta, que es pues que se hable de ella y que se compre de forma masiva, ¿no? Oye, y el estudio, ¿qué opinas del estudio que dice que la gente que utiliza Mac es más inteligente que la que utiliza IBM, o la que utiliza PC, vamos? Yo creo que es una excelente campaña de marketing. Yo conozco muchos maqueros que no son muy inteligentes. Yo creo que es una excelente campaña. Yo recuerdo en los 80, digo en los 90, 97, 98, en la universidad donde yo estudié en la facultad de diseño aquí en el DF, y misteriosamente aparecieron carteles de piensa diferente de Apple, ¿no? Entonces, pues muchos, como se creían rebeldes y nos creíamos únicos y originales, pues lo primero que fuimos a hacer fue comprarnos una Mac, ¿no? Entonces dimos cuenta de que habíamos caído en la trampa, ¿no? Que fue presa de una campaña de publicidad, y seguramente estos estudios tienen que ver con esto. Pues yo creo que la PC, para mí, la gente que arma sus PCs con partes usadas y va aquí, por ejemplo, en el F, que van a la plaza de computación, un montón de chavos a comprar partes, para mí, en lo personal, son más inteligentes porque pues, se atreven a armar su propia computadora, pero son visiones personales, ¿no? Ahí depende mucho de cómo vemos las cosas, pero yo creo que es una excelente campaña de marketing más que otra cosa. Claro, perfecto. Pues muy bien, Alberto. Entonces, pues el próximo viernes estamos en contacto para ver qué nos tienes de novedades, o bueno, no tanto de novedades, sino de resumen de lo ocurrido en Twitter, y pues siempre interesantísimos todos tus comentarios, que muchas veces por andar en la cotidianidad no tomamos en cuenta, ¿no? Pero no tenía yo el registro, por ejemplo, de la persona, del ciudadano de allá de Dubái que hace este reporte, y mucho menos sabía que fue el primero antes de los franceses, ¿no? Entonces, pues no, siempre es muy importante tener estos puntos para saber hasta dónde va creciendo el fenómeno Twitter. Claro, el empoderamiento ciudadano, y nada más quisiera terminar con que le echaron un ojo al proceso electoral en el Estado de México. En Twitter ayer un candidato anunció primero en Twitter que no iba a buscar la precandidatura del PRI. Entonces este fin de semana va a ser un momento de definición en ese tema, tanto por la alianza PRD-PAN y tanto por el PRI. Hay que estar muy atentos a Twitter. Claro, ahí tenemos un debate muy interesante. Estuvimos conversando el miércoles con el doctor Sergio Aguayo Quesada aquí en el programa, y precisamente su columna insistía sobre esto, porque ya lleva dos sobre el tema, en donde dice, bueno, nosotros somos un árbitro que va a hacer la consulta, no estamos apoyando ni a un lado ni a otro, vamos a ver qué dice la ciudadanía. Y te comento esto porque hasta en gente que siempre habíamos visto apoyando o opinando sobre un mismo lado, por así decirlo, pues hasta en esos sectores de los intelectuales en la izquierda hay criterios diferentes con esta consulta, y pues bueno, esto va a ser un parteaguas en todo esto. Y bueno, lo que celebramos es de que a fin de cuentas la democracia es un paso más hacia la democracia participativa, y pues que vayan y que voten unos y otros y los demás. O sea, lo que no se vale es que, por ejemplo, de repente salga Madero y diga, no, pues que no voten los priistas. Pues no, pues ¿cómo? Entonces, ¿cómo? No, o sea, es inentendible cómo Madero puede decir, no, es que no voten los priistas, pues cuando en realidad pues es una consulta ciudadana, ¿no? Y los priistas, pues tan como los perristas y los panistas, son ciudadanos, y pues que ojalá y hay una participación copiosa y que gane el que tenga que ganar, ¿no, Alberto? Sí, claro, que sea así de transparente, y que, bueno, lo interesante de este proceso en el Estado de México y los locales este año, pues es que son una probadita de lo que va a pasar en 2012, porque, digo, a diferencia, no por menospreciar el proceso de Guerrero o California, pero el Estado de México es significativo por ser el estado más poblado, de todo México. Entonces van a ir por todo, tanto la oposición y los oficialistas. Pues ya vimos que hay una alianza entre Partido Verde, el PANAL y el PRI. Seguramente eso va a presionar a que los otros formen la alianza PAN-PRD. Entonces van a ir con todo. Entonces esa forma tan vehemente de buscar el poder estatal, pues va a ser lo mismo que vamos a ver en 2012 seguramente. Perfecto, Alberto, pues entonces estamos en contacto, y subimos el material, esperamos subirlo hoy mismo, si no ya para mañana,
para que lo puedas postear ahí en Pateando Piedras. Sí, claro, con gusto, y muchas gracias. Ahora pues, estamos platicando para el próximo viernes. Sí, claro, con gusto, hasta luego. Bye. Pues bien, hemos estado conversando con Alberto Escorcia, quien, bueno, tiene un seguimiento puntual de todo lo que ocurre en Twitter, y siempre es fascinante escucharlo, porque nos dice todas las reacciones que hay por medio de Twitter en el mundo, en México, qué temas son los que se hacen importantes por un factor que a veces era impensable y pum, y salta el gran boom en esta red que es Twitter. Pues bien, vamos a, después del corte, volver con Saraí Lezama y con unas bandas de música alternativa. Ya están llegando los retweets de Saraí Lezama, ya está lista, ya están por ahí la gente de Love 3, les mandamos un saludo, que ya están viendo por ahí el programa, y a algunas otras bandas que ya están siguiendo esta transmisión, les agradecemos mucho. Seguimos después del corte. Aquí en el estudio vamos a tener a un baterista local que nos va a comentar acerca de un proyecto que están haciendo de hip hop en esta ciudad, y bueno, vamos a hacer el enlace entre esta gente que está en el hip hop en Monclova, Coahuila, con Saraí Lezama. Vamos a tratar de hacer un enlace entre talentos de Coahuila con Saraí Lezama, para que de esta manera pues llegue a haber un intercambio de talento en todas partes, porque sabemos que hay mucha concentración en el DF, pero acá también hay cosas que decir. En cualquier parte de la República Mexicana hay cosas buenas, y vamos a ir a destacar cada una de ellas. Pues muy bien, vamos después de un corte con Saraí Lezama y esta colaboración que vamos a tener comunicación.com junto con Music Lovers. Estamos en vivo, en vivo, en vivo. Redes al aire por comunicación.com. Ideas por un mundo mejor. Redes, 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 redes. Enciende tus ideas. Al aire, al aire, al aire, al aire. Televisión online.